Bueno, aquí estamos en la 99.9, en este encuentro, en este punto del dial, encuentro en este punto del dial, que por supuesto, como bien ustedes saben, está también en streaming desde el año 2017 en fm99.info. Todo el material que nosotros vamos generando desde este mismo momento está disponible también en YouTube, en FM99 Mar del Plata. Todo nuestro material lo van a encontrar tanto en Instagram como en Spotify, en Noticias y Protagonistas. Con lo cual, digamos, esta multiplataforma comunicacional trata y tratamos todos los días no solo de dar lo mejor en términos de contenidos periodísticos, sino también en cuanto a los mecanismos de llegada a las distintas audiencias y públicos. Dicho esto, comenzamos con este encuentro en una mañana en donde la característica sigue siendo la neblina, no tan intensa como en días pasados, el frío que se siente, con estos porcentajes de humedad, el frío se siente muy, pero muy intensamente. Como en este momento no hay registro de vientos en superficie, la temperatura es de 6 grados para el inicio de la jornada, una temperatura que tendrá también un registro de temperatura máxima muy, pero muy bajo. Con respecto de lo que ocurre, habiendo salido del centro de la escena, del cartabón de la escena, todo el tema que tiene que ver con Manuel Adorni, que todavía no presentó su declaración jurada, larga se hace la cuestión, donde en el fin de semana, en medio de una multiplicidad de cuestiones que se presentaron, aparecieron otros gastos con tarjeta que llegarían a una cifra bastante impactante, de 85 millones de pesos, mucho, mucho trasiego de dinero. El tema se corrió por una razón muy sencilla. Hasta el más distraído de los oyentes, de la audiencia televisiva, se daba cuenta que el 24/7 que cargaba sobre el tema de Adorni tenía otros objetivos que la búsqueda de la verdad. Obviamente, en este complejo escenario de temas, el gobierno de Javier Gerardo Milei demuestra que tiene, digamos, los vicios, que tiene las actitudes que desde su discurso llegó para combatir. Ayer me crucé con un querido amigo, una persona que ha estado en política desde el 83, de los que llegaron con Raúl Ricardo Alfonsín a la democracia y a la política, y me hablaba de una suerte de sentimiento de decepción, quizás no por mileísta ni cosa por el estilo, sino por decir, bueno, pero ¿cómo esto era el planteo? Esto tiene un recurso básico en la vida para sobrevivir. Lo primero es no creer absolutamente en nadie que esté buscando poder. Esto de esta ilusión permanente, casi la ilusión de los Reyes Magos, de que un día va a aparecer alguien maravilloso, impoluto, absolutamente liberado de toda pasión humana y meramente va a llevarnos al paraíso prometido. Eso no existe, no existió ni va a existir nunca. Decepcionados quedaron aquellos que creían que Raúl Ricardo Alfonsín iba a ir con los gerentes de las empresas a levantar las persianas de las mismas. Decepcionados quedaron aquellos que no entendieron que el juicio a las juntas, que fue un hecho absolutamente histórico, no tiene, hay un solo precedente, que es a los coroneles en Grecia, pero nunca tuvo la magnitud que tuvo el juicio a las juntas en la República Argentina. Nunca nadie se atrevió tanto, nunca nadie fue tan lejos, nunca nadie dio tanto. Y sin embargo, en el permanente presionar, Alfonsín termina levantamientos militares de por medio, desgastando su capital, su poder político. Comete una gaffe fenomenal aquella tarde que desde el balcón de la Rosada dijo: la casa está en orden, cuando en ese mismo momento, con solo detenerse a pensar en los hechos, era imposible pensar, entender que hubiera algo allí que no fuese algún tipo de acuerdo, que efectivamente lo hubo, era necesario, era eso o un baño de sangre. Sin embargo, se siguió para adelante, presionado por sectores de izquierda, por sectores ultras, liderados ideológicamente por Berbisky, corridos por ultraizquierda, por Eve de Bonafini. Después vinieron las leyes de obediencia debida, la ley de punto final, nada fue suficiente. Con el correr del tiempo, la economía desgastó absolutamente todo, y entonces llegó Carlos Saúl Menem, que para los nostalgiosos de Menem y de la convertibilidad hay que recordarles que tuvo su propia hiper,
que estuvo más de 2 años hasta que después de haber liquidado una vez más el ahorro de los argentinos con el Bonexazo, encontró la fórmula en el 1 a 1, en la convertibilidad, en donde hace poco se conoció una conversación, lo reveló Juan Lach, en donde el modo en que se decidió por qué era 1 a 1, después de una discusión, casi se decidió, diría, de un modo hasta anecdótico, ¿no? Y sin embargo, bueno, funcionó durante un tiempo, impactó. Después vinieron los que, después de haber creído fervorosamente en Carlos Saúl Menem, cayeron en las decepciones de las decepciones. Duhalde no corre para esto, porque Duhalde nunca entusiasmó a nadie, salvo a aquellos a los que le repartía prebendas, ventajas y mucho dinero público, para luego caer en la hecatombe de la ficción de un presidente distinto, que fue Néstor Kirchner, que llegó con el saco vacío de los 535 millones de dólares que había recibido Santa Cruz de la venta de YPF a Repsol. Por eso, digo, más allá del núcleo, el núcleo fervoroso, que está en el orden del 31 a 35% de seguidores de Milei, ese núcleo está ahí, está firme, está convencido. Porque en muchos de ellos ni siquiera están convencidos de Milei, están convencidos del rumbo. Esto lo dijo Diego Aguilar hace poco. Dice, yo soy un militante del rumbo, de la búsqueda del cambio, ¿no? Y en eso se va generando todos los días algún tipo de escenario. El escenario pasó de 24/7 con Adorni a 24/7 con Milei está de salida, el círculo rojo la quiere a Bullrich y Mauricio está atento a esas señales. Todo blef para entretener audiencias, nada de eso tiene sentido, nada de eso aplica. No hay un candidato hoy, ahora, en este momento, que se le pueda, digamos, poner en el punto de confrontación para llegar a derrotar a Javier Gerardo Milei. El segundo cuento que han introducido es que, como hay un escenario de duda de qué puede pasar en la próxima elección y qué puede pasar con el rumbo, y que está el riesgo Cuca de por medio, así se ha dado a llamarlo, entonces, bueno, algunos están viendo si avanzan, si no avanzan. Miren, la verdad que hay definiciones de inversión fenomenal en la Argentina, absoluta, totalmente todos los días. La impresentable de Margarita Stolbizer, impresentable entre los impresentables, sale a decir, bueno, evidentemente este gobierno ya fracasó, entro en los comercios, no se vende nada, entro y veo y escucho el lamento de la gente, porque claro, ella, imagínate, su alma irredenta de masismo empieza a sentir el dolor de los otros. La verdad que el caradurismo que tienen es fenomenal. Lo cierto es que en un proceso de cambio se están rompiendo huevos. Cuando rompes huevos hay ruido, cuando rompes huevos queda cáscara, es muy complejo el tramo que nos toca atravesar. Y sin embargo, los números de lo que es el contexto global de la Argentina siguen mostrando la fuerza y la presión que esto tiene. Piensen en este dato increíble. Crecieron 30% las exportaciones de productos de la pesca. Y paralelamente tenemos una crisis de la pesca, porque claro, hay un sector, que es el de los congeladores, que es netamente ganador. Y hay otro sector, que es el de los fresqueros, que nos retrotrae aquella batalla que lamentablemente en su momento consintió y puso en pie de guerra a Mar del Plata Blas Aurelio Primo Aprile en los 90, que se está quedando afuera. Y se está quedando afuera porque necesita otro tipo de regulaciones, no lo está escuchando nadie, no lo escucha el gobierno, no se interesa la dirigencia local, no se interesa el gobernador que va a venir en las próximas horas. No sé si se va a atrever a venir el gobernador, después voy a hablar un poco más de eso. Digo, es necesario todos los días y cada día hacer un ejercicio que separe nuestras necesidades, nuestras ansiedades del contexto de lo general, que es lo que intento transmitir cotidianamente acá. Argentina va a tener este año un datazo, un numerazo de crecimiento económico, no hay duda de que eso va a ser así, y en la semana que viene se terminan de definir las
licitaciones de los últimos corredores viales. Con lo cual, agosto, comenzará a notarse un mayor movimiento en lo que tiene que ver con el tema del acero, con lo que tiene que ver con el tema del cemento, empezará a moverse la maquinaria, maquinarias que hoy están guardadas en galpones comenzarán a activar, se empleará más gente, el número de desempleados va a bajar y tenemos, por supuesto, todo lo cotidiano. Hoy hay un trabajo que hizo esta unidad de mirada social que tiene UFASTA, y por supuesto habla de la dispersión de precios. Yo se los comenté el otro día en una búsqueda que hice con una inteligencia artificial. Es parte de todo lo que está en danza. Por supuesto que es complicado, como decía Lita de Lázaro, y camine señora camine, pero no te podés ir de el supermercado mayorista que está en la zona del Gaucho al coto del puerto, y de ahí te venís a un BEA o un Disco. En general, cada uno tiene 3, 4, 5, 6, 10 productos que están con mejor precio que otro, pero la dispersión de precio está. Mucho tiene que ver con lo anterior, es decir, se compraba para tener stock. El stock te hacía generar un diferencial importante. Hoy eso ya no ocurre. Estamos en la turbulencia de una etapa de cambio. Pobres, tristes ellos, los que creyeron que había llegado alguien distinto, alguien superior. Todos tienen su impronta humana. Se está viendo ahora en el retiro del pliego de la cuñada de Hugo Alconada Montt, tema que también vamos a estar conversando. La señora venía con las mejores calificaciones para ser camarista federal, y de pronto alguien se dio cuenta que esta mujer, abogada de la ciudad de La Plata, está emparentada con uno de los fagocitadores de blef periodísticos más grandes de este país. Va a pagar un precio indebido. El gobierno está haciendo algo que está feo. Pero bueno, no es que son tan distintos. En realidad, poca oportunidad tienen de ser tan distintos con la mezcla extraña que tienen por debajo de la alfombra. Ya continuamos.